Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de los tratados de libre comercio vigentes en El Salvador. Primeramente debemos de saber qué es un tratado. Un tratado es un acuerdo o un convenio entre dos o más países que tienen como finalidad el facilitar el comercio o mejor dicho el intercambio comercial entre estos mismos. Un TLS abarca aspectos como los siguientes: tiene que ver con la eliminación de barreras arancelarias, así como de barreras no arancelarias que dificulten lo que es el comercio de bienes y servicios entre estos países. También podemos, abarca elementos como lo que es aspectos comerciales de importación y exportación, procedimientos aduaneros que faciliten lo que es el comercio entre los países, así como también lo que son preferencias arancelarias, los diferentes documentos que se utilizarán en dicho tratado, ya sean de tipo para exportación o importación, de tipo de calidad o sanitario, entre otros. También se establecen lo que son medidas, regulaciones o restricciones sobre el comercio de los países que integra lo que es el tratado. Todos estos elementos son los que conforman o son parte de un TLS o un tratado de libre comercio. En resumen, podemos decir que un tratado de libre comercio es un documento que regula toda relación económica entre dos o más países. Luego de haber estudiado un poco lo que es los tratados que tiene nuestro país con otras naciones, eh, pude identificar algunos objetivos que son comunes o comunes entre estos TLS. Por ejemplo, les puedo mencionar lo que habla de estimular lo que es la expansión y de diversificación del comercio entre los países participantes, es decir, diversificar los productos que se exportan, el acceso, la oportunidad del acceso a un nuevo mercado a través de este tratado. También se habla de lo de que es promover condiciones de competencia leal dentro de la zona de libre comercio. Se habla de lo que es eliminar obstáculos de comercio con el objetivo de facilitar lo que es el intercambio de mercancías o productos entre los países participantes. También se busca aumentar las oportunidades de inversiones entre los países. También en estos TLS se establecen diferentes lineamientos de cooperación entre los países participantes, que van más, mejor dicho, dirigidas a lo que es el aumentar y el mejorar los beneficios de los tratados. También se establecen, o mejor dicho, se crean procedimientos eficaces para lo que es la aplicación y podríamos decir y el cumplimiento de estos objetivos. Todo esto se busca, mejorar la relación comercial, buscar un comercio más integrado entre los países. También hay un apartado en estos TLS que se habla de lo que es la mercadería de origen. Por ejemplo, esto tiene que ver o qué tipo de mercadería o producto va a ser considerada como originaria de un territorio. Se hablan de ejemplos como de minerales extraídos del territorio, de lo que es la producción o cosecha de vegetales o granos básicos como el maíz, el arroz, los frijoles, entre otros. También se habla de lo que es la crianza, el nacimiento o la comercialización de animales vivos que sean nacidos y criados en el territorio,
de mercadería o mercancía obtenida a través de la actividad de la pesca o de la caza o de la acuicultura, la obtención de crustáceos y otras especies que son obtenidas en lo que es el mar. Todo este tipo de producto o mercadería es considerada como mercadería de origen. Se hablan de procesos que no confieren origen. Este tipo de procesos que no confieren origen podríamos mencionar algunos, como por ejemplo el empacado, el envasado de algún producto, la refrigeración o congelación de algún tipo de mercadería, el lavado, el secado o la clasificación. Todos estos procesos no son considerados de origen. También hay otra sección que toma en cuenta lo que son los TLS, donde se especifica la documentación y certificación que se utilizará en estos acuerdos comerciales. Por ejemplo, se especifica lo que es el certificado de origen que se utilizará, el formato que se utilizará en dicho tratado. Estos son, digamos, de algunos de los elementos más comunes que podemos encontrar en los TLS que tiene nuestro país con otras naciones. Según la página del Centro de Importaciones y Exportaciones de nuestro país, o también en la página del Sistema Integrado de Comercio Exterior, actualmente hay 13 tratados vigentes que tiene nuestro país. Primeramente les voy a hacer mención de cada uno de ellos. Primeramente está lo que es el Tratado de Libre Comercio entre lo que es Centroamérica y México. Este se dio allá por el año 2011, donde se acordó, se firmó este tratado con los países centroamericanos y México, después que México tenía 3 tratados diferentes con los países centroamericanos, buscó unificar, digamos, en un solo tratado la relación que tenía con Centroamérica. Con este tratado se ve, mejor dicho, beneficiado lo que es el sector exportador, donde se acordaron reglas de orígenes comunes para lo que son productos que se exportan hacia México de los países de nuestra región. También se habla de lo que es, como segundo está el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, que entró en vigencia en nuestro país en el año 2001, donde ambos países se comprometieron al acceso de su mercado, al facilitar el acceso a su mercado y mediante lo que es la eliminación total como la eliminación total del arancel aduanero sobre el comercio de productos que sean considerados originarios de cada territorio. Como tercero está lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Chile, que entró en vigencia en el año 2002, donde se comprometieron las naciones de Centroamérica con Chile a garantizar facilitar el acceso a su mercado mediante la eliminación progresiva de aranceles aduaneros sobre las mercancías o mercaderías consideradas originarias. El certificado de origen que es utilizado en este tratado tiene vigencia de 2 años. Como cuarto está lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana y Estados Unidos, que entró en vigencia en el año 2006 en nuestro país. Algunos de los objetivos que buscó este tratado, podríamos decir, son lo que es la expansión y la diversificación del comercio de los productos y bienes de los países participantes, así como de eliminar aquellos obstáculos arancelarios, así como no arancelarios, con el objetivo de facilitar lo que es la circulación de la mercadería o productos de los países que integran dicho tratado.
Como quinto está lo que es el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador, Honduras y lo que es Taiwán. Entró en vigencia este tratado en el año 2008, donde se utiliza un certificado de origen que es autorizado, en nuestro caso, mediante lo que es el Centro de Trámites de Importación y Exportaciones de nuestro país, y se emite mediante el Sistema Integrado de Comercio Exterior. Un dato importante a mencionar, que casi en estos tratados se menciona de que las importaciones con un valor menor a $1000 no es necesario utilizar lo que es un certificado de origen. Al igual es como recomendable para el exportador que guarde todos los registros contables y documentos que amparen el origen de la mercadería que exporta por lo menos durante 5 años. Como sexto está lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Triángulo Norte, que está integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Anteriormente nuestro país ya tenía como un acuerdo comercial con lo que es Colombia, el cual los otorgaba preferencias arancelarias a ciertos productos, más que todo en productos agrícolas e industriales que exportábamos hacia Colombia. Este tratado entró en vigencia en el año 2010 y se considera que para que importaciones con un valor menor a 1500 no es necesario el utilizar el certificado de origen. Como séptimo tenemos el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Este acuerdo lo que buscaba era como conceder preferencia arancelaria sobre ciertos productos que conllevaran a beneficiar ambas partes, así como también la oportunidad del acceso a un nuevo mercado, ya que el mercado europeo es un mercado muy exigente. Algunos beneficios de lo que tuvo El Salvador mediante lo que es este tratado fue cuotas libres de arancel sobre exportaciones como productos como el azúcar, la carne de res, el arroz, entre otros productos. Las normas de origen fueron más flexibles para los productos como textiles y plásticos. Hubo un mejor acceso inmediato a los productos agrícolas y agroindustriales. Luego tenemos como octavo lo que es el acuerdo entre lo que es El Salvador y Venezuela. El objetivo de este acuerdo fue el fortalecer la relación, digamos, económico-comercial que se tiene con este país mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias, así como la eliminación o disminución de restricciones que no son de tipo arancelaria. Se puede decir que, como por ejemplo facilitar procesos aduaneros. También está lo que es como noveno el acuerdo entre El Salvador y lo que es Cuba. Se dio en el año 2010 las negociaciones de este acuerdo y entró en vigencia en el año 2012. El objetivo de este acuerdo era propiciar un mayor desarrollo de las relaciones comerciales entre ambos países, buscando un comercio más integrado entre ambos países. Algunos de los productos beneficiados por este acuerdo que se exportan hacia Cuba son, por ejemplo, las hortalizas, las frutas, productos derivados del azúcar, animales vivos, las plantas, cajas de cartón, el calzado deportivo. Estos productos gozan como de una preferencia arancelaria por parte de Cuba. Tenemos como décimo el acuerdo de alcance parcial entre El Salvador y la República de Ecuador. Se dio en el año 2012, donde el objetivo era fortalecer las relaciones
comerciales entre ambas partes mediante lo que es el otorgamiento de preferencias arancelarias sobre ciertos productos que calificaran o se consideraran como originarios. Algunos de los productos que se exportan a lo que es Ecuador son productos del sector textil y confección, productos como el calzado, jugos y néctares, el azúcar, hasta también medicamentos, productos plásticos. Esto es el tipo de productos que exportamos hacia lo que es Ecuador. Como onceavo tenemos lo que es el Triángulo Norte de Integración Centroamericana, más conocido mejor como lo que es el Triángulo Norte, que está compuesto por Guatemala, El Salvador y Honduras. Este acuerdo se dio con lo que es el fin de fortalecer una integración centroamericana, donde se tomaron en cuenta aspectos como la facilidad de la movilidad de personas entre los países centroamericanos, facilidades en los procesos aduaneros para lo que es los países que conforman Centroamérica, un mejor acceso hacia estos países, facilidades para movimiento de capital, disminución de un control aduanero para facilitar lo que es el comercio de productos y bienes entre los países, entre estos tres países. Luego tenemos lo que es el Tratado de Integración Económica Centroamericano. Este tratado comenzó allá por el año 1960 con lo que es el Mercado Común Centroamericano. Luego fue perfeccionándose mediante diferentes protocolos de Tegucigalpa, el de Guatemala. Al final se incorporó lo que es Panamá. Se creó lo que es el sistema de integración centroamericano, y también en lo que este tratado se utiliza lo que es un formulario aduanero único centroamericano. Este es utilizado para los países que integran este tratado, mejor conocido como el FAUCA. Luego tenemos lo que es el Sistema Generalizado de Preferencia, que nació ya por el año 1961. El objetivo de este sistema fue dar exoneraciones arancelarias a las importaciones en los países industrializados de los productos originarios de los países que están en vías de desarrollo, a fin de favorecer o de mejorar la cooperación entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. Bueno, estos han sido los 13 tratados que tiene El Salvador con diferentes naciones. Esta ha sido toda la información que he podido brindar. Espero que sea de utilidad y agradecerles por la atención prestada. Gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días, licenciada, compañeros presentes, una vez más, atrás de sus pantallas, de sus celulares, tablet y computadoras. Este día pues vamos a hablar un poco sobre los productos que tienen vigencia en nuestro país para un tratado de libre comercio. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el TLC, como sus siglas lo indican, es un tratado de libre comercio. Y pues para que nos quede un poquito claro, pues vamos a definir qué es tratado de libre comercio. Pues un tratado de libre comercio nada más es un acuerdo entre dos o más países que se firman para reglamentar sus relaciones comerciales, es decir, para que sus productos y servicios puedan intercambiarse libremente, sin ninguna restricción. Eso es tratado de libre comercio, así en resumidas cuentas. Pues vamos a hablar un poquito ahorita sobre lo que son los diferentes países y los diferentes productos los cuales se exportan, que están en vigencia, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre lo que es República Dominicana. Este entró en vigencia el 4 de octubre del 2001.
Por ahí hace mención de que en el 2004 se completa el programa de desgravación. Pues esta palabra desgravación, su significado es nulidad, es decir, que X productos quedan exentos de aranceles, no se va a pagar ningún porcentaje, a excepción de ciertos productos. Ahí hace mención de ciertos productos que sí tienen que pagar cierta cantidad arancelaria, pero solo estamos hablando del 0.8%. Entre estos productos están agropecuarios, como lo son lácteos. Tenemos productos también como arroz y productos avícolas. Estos sí tienen que pagar ese porcentaje que les hago mención. De ahí todos los demás no tienen que pagar ese porcentaje arancelario. ¿Cuáles productos, por ejemplo, son los que exportamos nosotros a República Dominicana? Tenemos productos plásticos, bebidas de frutas, medicamentos y dulces. Estos son los productos que nosotros más exportamos y que están en vigencia, pues bueno, como les decía, desde el 2001 hasta la fecha. Por ejemplo, en el 2001 las exportaciones incrementaron de 12.4 millones a 75 millones en el 2013. Háganse una idea, es un gran porcentaje el que han aumentado, ¿verdad? Tenemos un tratado de libre comercio también con Chile. Pues Chile dice de que entró en vigencia en junio del 2002. Todo producto quedó libre de arancel para ingresar en el 2011, dice. Hay productos excluidos también acá, hay un 4%. Esos productos sí tienen que pagar ese porcentaje arancelario, que son productos lácteos, frijoles, aguacate y aceite. De ahí, los principales productos que nosotros exportamos a este país pues son azúcar, plástico, papel higiénico, escobas y toallas. Estos productos sí no tienen que pagar absolutamente ningún porcentaje. Dice que las exportaciones para este país aumentaron de 1.8 millones en el 2002 a 31.2 hasta en el 2013. O sea que han sido muchas exportaciones las que se han hecho para este país. Tenemos un tratado de libre comercio también para Panamá. Dice de que este entró en vigencia en el 4 de octubre del 2003 y dice de que sus exportaciones han aumentado de 45 millones a 121.7 millones en el 2013. Entre los principales productos que nosotros les exportamos están bebidas de frutas, cajas de cartón, medicamentos, pinturas y detergentes. Estos países que les estoy mencionando, así como nosotros les exportamos nuestros productos, también ellos nos importan sus productos. Por eso se le llama TLC, porque hay un acuerdo ya firmado entre 2 o más países para poder comercializar sus productos y servicios. Es decir, así como salen nuestros productos para estos países, así entran también hasta nuestro país, perdón. También tenemos un tratado de libre comercio con Taiwán. Este dice de que aumentó sus exportaciones de 6.1 millones en el 2007 a 46.9 en el 2013. Los principales productos de exportación están el atún, café de oro, azúcar, harina de pescado, plástico y cartón, entre otros. Y si ustedes se fijan, ellos también nos exportan muchos productos. Por ejemplo, ustedes compran un celular, hay varios que están hechos en Taiwán. Compran ropa, si le ven en la viñeta, hecha en Taiwán. Productos de maquillaje para las señoritas por ahí también vienen de Taiwán. Muñecas, peluches, todo este tipo de cosas vienen de Taiwán. Entonces si ustedes van a X centro comercial, incluso al centro si van, por ahí hay varios locales, tienen varias sucursales estas personas, los famosos chinitos que llamamos, ¿verdad? En donde nos comercializan todos esos productos, ¿verdad? A nosotros. Entonces ellos sí van innovando poco a poco, porque yo veo de que es una gran cantidad de productos la que nos traen, ¿verdad?, a comercializar, y son cosas que se encuentran baratitas. Entonces, pero nosotros como que no estamos calificados o no tenemos la capacidad quizás para poderlas elaborar nosotros, porque si así fuera, pues no vinieran personas ajenas a nuestro país a vendernos esos productos, ¿verdad? Pero lo importante es de que ahí están, ¿verdad? Y
y obviamente nosotros consumimos esos productos. Tenemos un tratado de libre comercio también con Dar. No sé si así se pronuncia, si no me corrige la licenciada por ahí. Al parecer, esto es en Estados Unidos, un país con el cual, igual que Taiwán, tenemos un tratado de libre comercio muy fuerte desde hace muchos años atrás. Por ejemplo, con este país, Estados Unidos, lo tenemos desde el 2006. Dice de que las exportaciones han incrementado de 1.809 millones en el 2005 a 2.400 millones con 90 en el 2013. Es decir, las exportaciones han sido sumamente grandes. Entre los principales productos que nosotros exportamos hacia Estados Unidos tenemos toallas, azúcar, café, camisetas, chor. Por ahí hablábamos en la clase, no sé si se recuerdan, ¿verdad? De que algunas veces nuestros parientes lejanos nos mandan algún producto de Estados Unidos para acá, y cuando revisamos la viñeta pues dice hecho en El Salvador, ¿verdad? Significa que nosotros mismos lo exportamos y al final nos lo devuelven, ¿verdad? Porque nuestros familiares nos lo compran, ¿verdad? Obviamente ellos lo compran a un precio más elevado allá, porque digamos de que si la prenda cuesta aquí $10, digamos una camisa en $10, pues ellos la van a comprar en $20 allá, ¿verdad? Entonces se incrementa el costo, pero al final salimos consumiendo los productos que aquí mismo se elaboran. Pero bueno, este tema así es, ¿verdad? Entonces, también tenemos, por ahí leía también de que tenemos un tratado de libre comercio con Colombia, con México, que son países en los cuales se exportan bastantes productos, ¿verdad? Productos que son un poco repetitivos, porque leía por ahí que son también camisetas, papel higiénico, chor, café, azúcar. Entonces, si ustedes se fijan, estos productos se repiten, ¿verdad? Es lo que exportamos más a otros países. Entonces, por ahí se me vino a la mente ahorita, ¿verdad? De que qué bueno fuera, como la licenciada nos hizo mención un día en la clase, que exportáramos lo que es talento humano, ¿verdad? Porque creo que aquí hay bastante talento también, pero algunas veces lo que no hay es como que se nos brinde la oportunidad para poder importar ese talento. Llámese doctores, ingenieros, abogados. Entonces pues nos daríamos a conocer más en otro país, ¿verdad? Y andaríamos ahí en un rango bastante bueno. Pero primero Dios, a futuro se implemente o se dé la oportunidad, ¿verdad? Y se pueda exportar este talento humano. Y obviamente abrir las puertas con otros países para que haya tratado de libre comercio también, ¿verdad? Si nosotros exportamos y ellos nos importan sus productos y así satisfacemos una demanda y los gustos de los consumidores en nuestro país, ¿verdad? Porque ese es el objetivo, que el consumidor quede satisfecho y se cumpla esa demanda que hay. Bueno, por mi parte, por acá me voy a quedar quizás con lo que son los TLC que hay con los diferentes países vigentes hasta la fecha. Espero me hayan entendido un poquito, ¿verdad? Y si medio se me trabó la lengua por ahí, ¿verdad? O no me di a entender, las disculpas del caso, ¿verdad? Pero espero les haya quedado un poquito claro. Así que gracias por su tiempo, gracias por su atención. Cuídense mucho. Un gusto haber cursado este ciclo con ustedes, compañeros y licenciada. Muchas gracias por todo. Así que por aquí me voy a quedar. Tengan feliz día y cuídense mucho. Buenos días, licenciada, compañeros. En esta ocasión les hablaré acerca del Tratado de Libre Comercio vigente que tiene El Salvador actualmente. Pues para eso les definiré a qué se refiere cuando hablamos de Tratado de Libre Comercio y que este es un acuerdo comercial que existe entre uno o varios países que busca ampliar el mercado de bienes y servicios. Este tratado consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles de los productos que se pretende exportar hacia otros países. Los objetivos de este tratado es que busca la eliminación de las barreras que afectan al comercio exterior entre las partes que lo firman, como los aranceles. También busca promover las condiciones de competencia justa
Y es que esto se refiere a los comerciantes que exportan productos hacia otros países se les trate de igual manera a los comerciantes de dicho país. También buscan aumentar la inversión extranjera y es que esto beneficia a los países ya que pueden crecer económicamente y desarrollar más. Entre los tratados de libre comercio vigentes que tiene El Salvador con otros países está el TLC de Centroamérica con República Dominicana, el de Centroamérica con Panamá, el de Centroamérica con Chile, el de Centroamérica con Taiwán, el de Centroamérica con Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y también están los acuerdos de asociación de Centroamérica con la Unión Europea, de Centroamérica con el Reino Unido, y también está el tratado en el que solo son parte de los países de Centroamérica, como el de Integración Económica Centroamericana. A continuación les hablaré acerca de los tratados de libre comercio que existen entre Centroamérica y República Dominicana, y es que este fue suscrito el 16 de abril de 1998 y entró en vigor el 4 de octubre de 2001. Este se convirtió en el segundo TLC vigente en El Salvador. El objetivo principal de este acuerdo es estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre las partes y de igual manera la eliminación recíprocamente de las barreras al comercio de bienes y servicios originarios entre las partes. Los productos que se pueden exportar hacia República Dominicana está el papel higiénico, las láminas de aluminio impresas, las bebidas de fruta, los medicamentos y artículos de cocina, entre otros. Y los países que se pueden exportar, entre los países que se pueden exportar de República Dominicana hacia El Salvador están los productos alimenticios, el poliéster, medicamentos, algodón, entre otros. En 2018, República Dominicana se constituyó en el octavo destino de las exportaciones salvadoreñas, aumentando un 1.7% de las mismas. También les hablaré acerca del Tratado de Libre Comercio que existe entre Centroamérica con México. Y es que este tratado busca desarrollar estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las partes, también eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías y servicios entre dichas partes. Este acuerdo promueve la integración productiva y económica entre Centroamérica y México al permitir la acumulación regional, la cual facilita la utilización de insumos y materiales originarios en los países miembros del tratado. El 96% de los productos originarios de México que ingresan libres de arancel a El Salvador, mientras que el 97% de los productos originarios de El Salvador entran de libre de arancel hacia México. Entre los productos que se pueden exportar hacia México son los vehículos, camisetas, ropa interior, algodón, película, entre otros. Y mientras los productos que se pueden importar desde México se destacan las televisoras, medicamentos, alambre, automóviles, electrodomésticos, productos de cuidado personal, entre otros. En 2018, México se constituyó en sexto destino de las exportaciones salvadoreñas, exportando el 2.4% del total. También les hablaré acerca del Tratado de Integración Económica Centroamericana. La integración centroamericana surge con la firma del Tratado General de Integración Económica Centroamericana el 13 de diciembre de
el 13 de diciembre de 1960. En dicho instrumento, los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica acuerdan establecer entre ellos un mercado común centroamericano, cuyo objetivo principal era unificar las economías centroamericanas e impulsar de forma conjunta el desarrollo centroamericano. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana entró en vigencia el 4 de junio de 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y el 27 de abril de 1962 para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica. Los tratados de libre comercio son de gran importancia para los países que pretenden exportar hacia otros países, pues a través de ellos se les puede reducir los aranceles o de igual manera eliminarlos, y así reducirán costos en sus empresas y pueden aumentar su crecimiento y desarrollo también. Esto ha sido toda mi exposición y gracias. Hola licenciada, espero que se encuentre bien. Bueno, trataré de explicar sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Bueno, prácticamente el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo comercial entre que están involucrados dos o más países. ¿Para qué? Para ponerse en mutuo acuerdo sobre los aranceles y la reducción de barreras no arancelarias. Bueno, ¿y qué son las barreras arancelarias? Son regulaciones, impuestos por los gobiernos que dificultan la entrada o evitan la importación de determinadas mercancías sin elevar, claro, los impuestos. Bueno, en pocas palabras estamos hablando que son políticas destinadas a limitar la entrada de bienes o servicios del extranjero que compiten con la oferta nacional. Estamos hablando de la oferta de nuestro país, entonces por eso es como que el gobierno ha hecho eso. Bueno, estamos hablando que el tratado prácticamente trata de que Colombia ha otorgado a El Salvador preferencias arancelarias no recíprocas. Esto quiere decir que solo puede tener como un promedio de un 50% para unos 25 productos agrícolas e industriales. Bueno, estamos hablando de agrícolas, estamos hablando de pescado, que ahí van incluidos los pescados, el pollo, huevos, frijoles, sal, industriales van los circuitos, impresos, lentes, etcétera. Bueno, prácticamente dice que para poder llegar a un acuerdo para firmar y todo eso, dice que fueron 6 rondas que hicieron para planificar todo, para ver qué es lo que iba y qué es lo que no iba en el acuerdo, y 2 reuniones. ¿Para qué? Para iniciar en el 2006 y negociar la firma de un tratado de libre comercio, y dice que el 16 de marzo de 2007 concluyeron con la negociación con dicho país, que estaba involucrado no solo Colombia, también prácticamente Colombia hizo el tratado con El Salvador, Guatemala y Honduras, y dice que el 9 de agosto de 2007 fue suscrito por el Tratado de Libre Comercio de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras por el gobierno de El Salvador, y fue ratificado, o sea, fue aprobado, ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 21 de agosto de 2008, y dice que entró en vigencia el 1 de febrero de 2010. Bueno, le voy a mencionar dos objetivos del acuerdo. Bueno, primeramente dice que promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios entre las partes. Bueno, aquí estamos hablando como promover la expansión, porque como sabemos que los tratados de libre comercio tratan prácticamente de expandir las mercancías de dichos países, ya en este caso de El Salvador, poder expandirlo a los demás países, porque como sabemos El Salvador tiene bastantes tratados de libre comercio con diferentes países. Dice eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación transporterizas de mercancías y servicios dentro de la zona de libre comercio.
cómo es eliminar barreras, o sea, eliminar para poder nosotros expandirnos con nuestras exportaciones, y tanto exportaciones como importaciones. Bueno, esos son como dos objetivos. Y las mercancías de origen, cuando hablamos de mercancías de origen, son mercancías de cada país, desde que en este caso los que han hecho tratado de libre comercio. Bueno, dice que las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente o producidas en el territorio a uno o más de las partes, significa, dice, minerales extraídos u obtenidos en el territorio de uno o más de las partes. Cuando dice minerales extraídos, prácticamente estamos hablando, digamos, como de la agricultura, que extraen el producto para luego tenerlo que exportar, y plantas y productos de plantas cosechadas, recogidos o recolectados en el territorio de uno o más de las partes. Esas son las mercancías de origen. También dice que hay procesos que no confieren de origen. Estas son las que no son de ese país, sino que vienen ya como importaciones de otro país. En este caso, que son los que han tratado de libre comercio. Dice que son operaciones necesarias para la preservación de las mercancías. Prácticamente son para como cuidar las mercancías también durante el transporte, que lógicamente son cosas que no vienen, que no tienen el país. Y dice que opera la certificación y declaración de origen. Dice que es el valor aduanero, que dice que esto no, si excede de los 1.500 van a poder pedir una certificación o información si el producto es de origen o no de origen de ese país, si se excede los 1.500. Pero si en caso no se excede, no tendrían que exigir esa documentación. Entonces, prácticamente este ha sido mi aporte, licenciada. Espero tenga un lindo día y Sean todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Alberto Cruz Ramírez y voy a hablar un poco sobre la materia de comercio exterior, haciendo énfasis en lo que es el tema de los tratados de libre comercio. Antes que todo, vamos a empezar definiendo y saber en qué consiste un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un acuerdo, es decir, entre partes, ya sea a nivel regional o a nivel bilateral, todo con el objetivo de poder alcanzar lo que son o ampliar el mercado de lo que es de bienes y servicios. ¿Qué trae como beneficio? En general trae como beneficio lo que es la eliminación, reducción o la rebaja circunstancial de los aranceles para la hora de exportar a ciertos países o a la hora de importar. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el Tratado de Libre Comercio que tuvo la región centroamericana hacia el país mexicano. Prácticamente este Tratado de Libre Comercio se ratificó por la Asamblea Legislativa en el año de 2012, que tuvo como fecha prácticamente en el mes de marzo, ya eran como los últimos días del mes. Esto entró en vigencia en El Salvador, prácticamente en el Triángulo Norte, en el año 2001. Cuando hablamos de Triángulo Norte nos referimos principalmente en lo que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Y los demás países, lo que es Nicaragua, entró en vigencia en lo que es el año de 1998 y Costa Rica, que entró mucho antes, fue el primer país centroamericano que entró a este Tratado de Libre Comercio en el año de 1995. Los objetivos que persiguen los tratados de libre comercio, y principalmente voy a mencionar algunos, los que son prácticamente eliminar los obstáculos de comercio y facilitar la circulación de mercancía. Como ustedes muy bien saben, mientras menos hay muchas menos vueltas para poder transportar una mercancía, o que se haga mucho más fácil la reducción de tiempo, también costos o la generación de documentación, entonces todo sería un poco más fácil de poder exportar, ya sea de El Salvador a México o de Guatemala a México, viceversa. Otra
es promover las condiciones, una condición primordial leal dentro de la zona de libre comercio. Esto traería como beneficio una competencia leal, es decir, en lo cual no hayan errores o cometidos por parte de los países en que puedan estar interesados a exportar, o que sea todo de forma más transparente. Otro es la expansión y la diversificación del comercio. Obviamente, si se hace algunos de los objetivos anteriores, traería como un beneficio extra o como un objetivo adicional. Es decir, si hacemos estas cosas, entonces dentro del mercado, ya sea en cualquier mercado centroamericano, va a haber una diversificación en lo que es en las mercancías o servicios, en servicios existentes en dicho país. Ahora vamos a hablar un poco sobre las mercancías originarias. ¿A qué nos referimos con mercancías originarias? Cuando hablamos de mercancías originarias, hablamos de aquellas mercancías o aquellos productos que se han originado dentro del país. Es decir, que estos productos no tengan una intervención de otro producto que no sea de ese país. Entonces se denominan como mercancías originarias. Un ejemplo de estas mercancías pueden ser los minerales extraídos, los vegetales cosechados, los animales criados y vivos ahí mismo, y los animales obtenidos de caza. Vamos a hablar un poco también sobre las operaciones que no confieren origen. Estas prácticamente van orientadas en lo que son en los embalajes, los empaques, los envases, que son exclusivamente para la venta. También vamos a hablar un poco sobre qué es la certificación y la declaración de origen. Es un documento prácticamente formal, valga la redundancia, cuya función es determinar en qué país ha sido producida la mercancía, lo cual sirve para garantizar que la mercancía haya sido producida en el territorio dado, para catalogarla o clasificarla como originaria. Ahora vamos a hablar un poco sobre otro tratado, que es el Tratado de Libre Comercio que tuvo con la región centroamericana, nuevamente con la República de Chile. Este Tratado de Libre Comercio se ratificó por la Asamblea en el 2001, el 4 de octubre, lo cual entró en vigencia acá en El Salvador el 1 de junio del 2002. Los objetivos prácticamente son los mismos. Ahora quieren hacer una competencia leal dentro de la zona de libre comercio, diversificación de mercancías y servicios. Un objetivo que podemos resaltar en este es perfeccionar la zona de libre comercio. Cuando hacemos énfasis en lo que es una zona, hablamos un poco sobre los puntos geográficos me imagino, de un país en donde se transita, ya sea de manera un transporte terrestre o un transporte aéreo. Es decir, poder mejorar las condiciones para que sea un poco más fácil o un poco más cómodo a la hora de depreciación de cierto vehículo que transporta la mercancía. Y las mercancías originarias, que son las mismas, no varían prácticamente, los minerales, los vegetales, los animales criados y los procesos que no confieren origen prácticamente son todo lo que tiene que ver con los sacrificios de animales y todo el proceso que se hace para poder elaborarlos o poder preparar lo que es la carne. Y la declaración la certificación y declaración de origen. En este punto hablamos prácticamente de las mercancías que necesitan declaración de origen. Son aquellas que con fines comerciales cuyo mayor aduana no exceda $1000, y también aquellas con fines no comerciales cuyo valor además también no exceda los $3000. Otro tratado de libre comercio que se dio prácticamente en esta ocasión solo
estuvo El Salvador y la República de Honduras hacia Taiwán. En este Tratado de Libre Comercio se ratificó el 10 de agosto en el 2007 y entró en vigencia el 1 de marzo del 2008. Si hacemos énfasis en lo que son los objetivos, prácticamente hablaríamos de los mismos objetivos, solamente que los objetivos están estipulados en la mayoría, que ocupan casi los mismos, y en algunas ocasiones son los que varían un poco, pero prácticamente la variación de los objetivos es casi idéntico. Ya ahí cambiaría de una forma un poco más leve cuando un país propone otro tipo de objetivo, es decir, la contraparte, es decir, yo para que tenga un poco más de beneficio propongo tal objetivo con el fin de que pueda tener mayor beneficio. Las mercancías originarias, hablamos siempre de las minerales extraídos o obtenidos de una o más partes, prácticamente del país. Cuando hablamos de una de más partes es porque no sabemos, también tenemos que hacer énfasis que puedan hacer una importación dentro del país a cierto lugar, por ejemplo, de San Salvador a Santa Ana. Prácticamente tenemos que ver con el origen si son cumplen con las mercancías de origen. Otro tratado de libre comercio que se dio fue el de Colombia, que tuvo prácticamente con el Triángulo Norte. Este tratado fue suscrito en el año de 2007 y fue ratificado por la Asamblea Legislativa del año 2008 y entró en vigencia 2 años después de haberlo ratificado. Un objetivo a resaltar podría ser la creación de los procedimientos eficaces para la ejecución y procedimiento de este tratado y la administración conjunta para la solución de controversias. Como anteriormente se lo dije, los países prácticamente van buscando en que sea un poco más eficientes el tratado que ellos puedan obtener. Es por eso que buscan una diversificación de los objetivos. Es decir, en vamos a resaltar lo que son la solución de controversias, ya que imaginen, la mayoría de veces cuando uno exporta o importa, pueden surgir bastantes problemas. Entonces en el tratado va en el que si se presenta un problema, podamos solucionarlo así de rápido, es decir, estipular cuáles problemas pueden ser más generales para poder hacerlo de una forma más fácil y ágil en los procesos. Otro tratado de libre comercio que hay es el tratado de libre comercio que tuvo la región centroamericana, específicamente con la República Dominicana. En este tratado fue ratificado en el año de 1999 y entró en vigencia prácticamente en 2 años de haberlo ratificado, que sería en el 2001. Uno de los objetivos a resaltar podría ser la eliminación de barreras de movimiento de capitales y de personas. Prácticamente seríamos eso en la migración de personas a cierto país. Sería como un eje principal, o puede ser la reducción de tiempo, papelería, pasaporte, entre otras cosas que se ocupan para la hora de viajar y que se puedan hacer un poco a la hora de ir a un país que no tenga estos beneficios, un poco más complicado. Otro tratado de libre comercio que hay es el de la República Centroamericana, que prácticamente se hicieron 2 tratados, lo tomo así, pero no sé si estoy en lo cierto, pero estuvo involucrada lo que es la región centroamericana, la República Dominicana y Estados Unidos. Esta fue ratificada en el año 2004 y entró en vigencia prácticamente en el año del 2006. Otra parte es
un objetivo resaltado es aumentar sustancialmente lo que son las oportunidades de inversión entre los territorios, entre ambas partes de los territorios. Prácticamente, si hacemos énfasis, Estados Unidos es el mayor generador de capitales, en otros términos de dinero. Y si hablamos de El Salvador, es un poco más directo esta parte económica, ya que dependemos de lo que es de la moneda de Estados Unidos. Entonces, si proponemos este, este objetivo, entonces sería como más inversión no solamente para El Salvador, pero en parte sería un poco más ágil y más más rápida en la inversión hacia este país, ya que está dolarizado con la moneda de Estados Unidos. Otro acuerdo que hubo fue el acuerdo de la República de El Salvador con la República de Cuba. Este tratado es un acuerdo de alcance parcial. Este acuerdo fue elaborado o fue rectificado en el año de 2012, entrando en vigencia el mismo año. Prácticamente los acuerdos entre las repúblicas se hacen un poco más rápido o ágil de que los tratados. Una opción más válida o vista a simple vista, valga la redundancia, es que un tratado de libre comercio tiene que supervisarlo o verlo si cumplen con las necesidades de ciertos países, porque no solo puedo rectificar un tratado si no me cumple las expectativas. Es por eso que se rectifica mucho antes, pero entra en vigencia después, porque tenemos que esperar que el país ya sea el país que vamos a hacer alianzas, también pueda ratificarlo. Otro tratado que hubo fue el Tratado de Integración Centroamericana. Este tratado se dio en el año de 1960, que fue establecido por el Mercado Común Centroamericano, unidos con lo que es junto con lo que es la región centroamericana, y obviamente haciendo que como objetivos persiguiendo todos la reducción de aranceles y asimismo poder construir una unión aduanera entre sus territorios para que a la hora de exportación sea mucho más ágil y fácil. Otro acuerdo fue con el Triángulo Norte, es decir, con Centroamérica. Este acuerdo se dio prácticamente con estos tres países, haciendo énfasis en la facilidad de migración, control vehicular, aspectos sanitarios y las facilidades aduanales. Es decir, que más que todo iba más enfocado en lo que es en la movilidad de las personas y con sus pertenencias, ya que se hacía como anteriormente se lo dije, es mucho más fácil poder transitar y que haya menos documentación en ella misma. Otro que fue entre la Unión Centroamericana y la Unión Europea. Esto se dio prácticamente o tiene origen en el año 2017. Los objetivos a perseguir son sería la de fortalecer y profundizar un proceso de integración regional. También mejorar una cooperación entre los ámbitos de interés común o fortalecer y consolidar las relaciones entre ambas regiones. Como muy bien sabemos, el país muchas veces tendría como beneficio propiciar mayores niveles de exportadores hacia ese país, aunque muchas veces en ciertas ocasiones el país a veces no tiene la capacidad productiva que en esos países europeos necesitan. Una vez escuché un comentario de un licenciado que decía que en cierta ocasión vinieron algunas personas de Europa
y vinieron a El Salvador y fueron a una zona turística. Entonces vieron algo que les gustó, lo que fueron las elaboraciones de las hamacas. Entonces el turista, el migrante, el inversionista quería hacer trato con la persona que hacía estos tipos de este tipo de producto. Entonces la persona dijo que aceptaba, pero ya viendo las circunstancias en las que se estaba involucrando, la persona quería un poco formas de mayores parte de, como les dijera, mayor producción. Es decir, si demandaba una cierta cantidad, entonces la persona no contaba con lo que es esa cierta cantidad. Entonces, volviendo con el tema, en El Salvador prácticamente las pequeñas microempresas no tienen quizás la capacidad para producir lo que ciertos países necesitan. Creo que necesitamos lo que es una mejora en lo que es en la producción de estos servicios. Más que todo, cuando muchas veces vienen turistas y les interesa el producto. Entonces, las personas no tienen cómo hacer, entonces el pedido es grande y entonces quedan quizás en mal la producción o el sabor, ya que no cuenta con el capital o la maquinaria o el talento humano necesario para poder producir cierto bien y poder exportarlo. Otro acuerdo que se dio con El Salvador fue con la República de Venezuela. Esto se dio con el propósito de poder dinamizar las corrientes comerciales con el otorgamiento de preferenciales de los aranceles o la eliminación de restricciones. Prácticamente todo lo relacionado a los aranceles. Otro que podemos mencionar fue entre la República del Salvador y la República de Ecuador, lo cual tuvo lugar en el año del 2012, y los objetivos serían los mismos, solamente que vamos a profundizar en el objetivo más que sobresale, que es el fomento de la cooperación de las partes, prácticamente enfocado en los sectores productivos, es decir, los sectores productivos de nuestro país, los sectores productivos de lo que es de Ecuador. En fin, como conclusión tengo que un tratado de libre comercio no solamente se puede dar entre países que no sean países que no sean países socialistas o países republicanos, sino que se va en busca de lo que es una unión en cuanto a los intereses económicos. Como se los mencionaba al principio, eso es como más la parte importante que tiene un tratado de libre comercio, ya que hace la disminución de lo que son impuestos, aranceles, con lo cual permite una mayor facilitación en la hora de poder mover el producto a cierto país y tener como beneficios económicos. Y pues esto ha sido mi exposición y de antemano muy buenas noches. Buenas tardes, licenciada. En esta ocasión voy a hablarle acerca de lo que son los tratados de libre comercio. Un tratado de libre comercio es un documento donde se regulan todas las relaciones comerciales entre dos o más países, es decir, todo aquello que se refiere a importación y exportación de mercancía entre los países que han firmado un tratado de libre comercio. Prácticamente lo que se busca regular en este caso, en este tratado, son los referidos a los procedimientos aduaneros. También en los tratados de libre comercio se negocian lo que son las reducciones arancelarias a los requisitos no arancelarios, es decir, toda aquella documentación que se va a requerir para poder exportar o importar un producto. También en esto se negocian lo que es la calidad sanitaria, los aspectos relacionados con la logística y también la oportunidad de poder exportar productos nacionales. Eso es prácticamente lo que es la definición de un tratado de libre comercio.
pero como en este caso el tema eran los tratados de libre comercio con los que cuenta El Salvador, en ese sentido, en mi investigación encontré que existen 8 tratados de libre comercio, en el cual está suscrito El Salvador, siendo el primero el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México, en segundo lugar el Tratado de Libre Comercio entre el Triángulo Norte y Colombia, en tercer lugar tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Taiwán, El Salvador y Honduras, en cuarto lugar tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. En quinto lugar tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá. En sexto lugar tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. En séptimo lugar tenemos el de Centroamérica con República Dominicana, y en octavo lugar tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. Estos son los 8 tratados de libre comercio al cual está suscrito El Salvador. Adicionalmente a eso, también El Salvador cuenta con lo que son acuerdos comerciales, siendo uno de estos el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. También tenemos el acuerdo de alcance parcial entre El Salvador y Venezuela. Otro sería el acuerdo de alcance parcial entre El Salvador y Cuba, y por último tenemos el acuerdo de alcance parcial entre El Salvador y Ecuador. Esos son tanto los tratados de libre comercio como los acuerdos comerciales al cual El Salvador está suscrito. Para detallar más acerca de los tratados de libre comercio, voy a hablarles acerca de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y México, teniendo esto como aspecto más importante a lo que se refiere la regla de origen, es decir, que en este tratado se firmaron acuerdos de acumulación de origen. Tal es el caso que si El Salvador desea producir una mercancía y no cuenta con los insumos o materiales necesarios, fácilmente esto los puede adquirir a lo que es el resto de países centroamericanos y poderlo así exportar hacia México sin perder lo que es la calidad originaria, ya que estos países han llegado en común acuerdo que se puede exportar sin que afecte lo que es la mercancía originaria. Otro de los aspectos importantes es el certificado de origen cupo, es decir, que El Salvador tiene una máxima cantidad que puede exportar hacia ese país. Otro de los aspectos importantes que yo pude encontrar fue los objetivos que se establecieron en ese tratado. Por ejemplo, hablamos de estimular el comercio de mercancía y servicios, es decir, que haya una más fluidez tanto de productos y servicios en México como en El Salvador. Adicionalmente, también otro de los objetivos que se establecieron en este tratado es que se promueve la competencia leal entre ambos territorios, es decir, que si se pueda importar productos para que el producto llegue a un precio más accesible al consumidor final, pero que no afecte a lo que es las empresas nacionales. Otro de los objetivos que se establecieron en este tratado fue aumentar las oportunidades de inversión en el territorio, es decir, que empresas mexicanas puedan venir a invertir en El Salvador, ya sea en infraestructura, en empresas comerciales o en fin, todo lo que venga a beneficiar lo que es El Salvador. Aparte de eso, otro de los aspectos importantes fue lo que se refiere a las mercancías de origen. Hablamos de todo aquello que se produce internamente en el territorio. Por ejemplo, hablamos de los minerales que se han extraído dentro del territorio, a los vegetales que se producen o se recolectan dentro del territorio, a los animales que nacen o crecen dentro del territorio, así como también la pesca que se genera
en aguas territoriales o mar en el territorio. Todos estos, tanto animales como vegetales, califican como mercancía originaria. Es decir, todo aquello que se produce en El Salvador califica como para poderse exportar como mercancía originaria. Otro de los aspectos importantes también es las operaciones que no confieren origen, es decir, aquellas operaciones que van destinadas a asegurar la conservación de la mercancía. Puede ser, por ejemplo, la refrigeración, la ventilación, también puede ser lo que se refiere a envases, a lo que se refiere a embalaje, empaques, siempre y cuando que vaya a formar, a proteger o a conservar la mercancía. En ese sentido, no se requiere de una certificación para esas operaciones. Aparte de eso, también tenemos otro de los aspectos que yo considero que es importante, es los certificados de declaración de origen. En este caso sirve para corroborar que esa mercancía es originaria de ese país o confirmar a las autoridades aduaneras que en efecto esa mercancía proviene de ese país, pero dentro de los que no se requiere este certificado, hablamos de las importaciones cuyo valor en aduana sea menor o igual a $1000, tanto que sea esta importación con fines comerciales o no comerciales. Aparte de esto, si el importador no requiere el certificado, también aplica en este caso, siempre y cuando teniendo las consideraciones que posteriormente no vaya a sentirse que lo han engañado por no pedir ese certificado. Corre bajo la responsabilidad de lo que es el importador. Estos son como los aspectos más importantes dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y México. Los demás tratados casi presentan la misma estructura, es decir, que presentan lo que son objetivos, las mercancías de origen, las operaciones que no confieren origen, así como también los certificados de declaración de origen. En ese sentido, no voy a profundizar en los otros, a menos que se refiera a las distinciones que tiene este tratado contra los otros. Dentro de los tratados de libre comercio, en el caso del que mantiene El Salvador con Colombia, en este caso tiene una cierta distinción, en el caso lo que se refiere a la eliminación de barrera arancelaria. En este caso solo se ha logrado lo que es en promedio la eliminación del 50% de esa barrera arancelarias. Aparte de eso, solo se le aplica a 25 productos agrícolas e industriales, es decir, que no aplica a todos los productos. Aparte de eso, otra distinción que tiene este tratado en específico es lo que se refiere a las importaciones cuyo valor en aduana sea de 1500, tanto con fines comerciales o no comerciales. En ese sentido, se puede exportar mayor cantidad hacia El Salvador más que los otros tratados de libre comercio. Esos son como aspectos que lo distinguen de los otros tratados. También hablamos de lo que se refiere al tratado de libre comercio entre Taiwán y El Salvador. Este tratado, el certificado se debe llenar en inglés, es decir, que los otros supuestamente se llenan en idioma español, mientras que en inglés. Aparte de eso, recordemos que este tratado también estaba en que lo iban a cancelar, que hubo una interrupción de lo que es este tratado debido a que
el expresidente había dicho que ya no se iban a hacer negociaciones con este país, afectando en este caso lo que son el sector azucarero. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional aún no ha resuelto no ha emitido lo que es una resolución acerca de lo que es este tratado. En ese sentido se puede exportar todavía lo que es azúcar o todos los productos hacia ese país. También hablamos de otro tratado que tiene una distinción diferente a lo que se refiere los otros tratados. Hablamos de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Corea del Sur. En este tratado se negociaron lo que son 342 exclusiones o extinciones. Según en esto, por ejemplo, si hablamos de las inversiones, se eliminan varios impuestos. Por ejemplo, hablamos del impuesto a las importaciones, el impuesto del valor del IVA, el impuesto sobre la renta, también las tasas municipales, los impuestos, lo que se refiere a las transferencias de bienes. Todo esto son como incentivos fiscales que proporciona El Salvador en cuanto a ese país. Adicionalmente también la oferta que proporciona Corea hacia el país de nosotros, hablamos de exportarnos bienes de alta tecnología, así como este sector automotriz, cosméticos, llantas, que por ejemplo en este caso El Salvador lo deja libre de impuestos a lo que es la llanta. También otro de los aspectos importantes dentro de este tratado es que la eliminación de las barreras arancelarias se van a hacer hasta el 95% en un plazo de 10 años, es decir, de forma gradual, no de un solo. También El Salvador lo que pretende exportar hacia Corea del Sur, hablamos de bienes que se refieren al azúcar, a lo que se refiere a industrias como el plástico, entre otros. También lo que se ha fomentado en este Tratado de Libre Comercio es la inversión en cuanto a actividades productivas, agroportuarias, industriales, la generación de energía renovable. Todo esto quedan exentos de los antes impuestos que mencioné. Según este tratado viene a beneficiar o a desarrollar el país de El Salvador. Bueno, estos son en cuanto a los tratados de libre comercio que presentan la misma estructura y los que tienen distintivos en cuanto a los otros tratados. Es prácticamente todo lo que investigué y son como de manera más específica lo que sobresalta a diferencia de los otros tratados. En cuanto a los acuerdos comerciales, no hice una mayor aclaración ya que la información que se presenta no es mucha. Entonces, en ese sentido, solo hice mención de estos acuerdos que mantiene El Salvador con el resto de países. Bueno, espero que me haya dado a entender y gracias. Hola, buenas, licenciada, compañeros de la Cátedra de Comercio Exterior. Continuando con la exposición, ¿verdad?, de los tratados de libre comercio. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio, TLC por sus siglas, consiste en un acuerdo comercial, regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes como continentes o básicamente todo el mundo. Los tratados son regulados por la OMC, Organización Mundial de Comercio, quien vela para que se cumplan
las normas y regulaciones propuestas en el tratado y que ésta a su vez esté fundamentando en las leyes de comercio internacional. El primer tratado de libre comercio en el mundo fue el Tratado Franco-Británico de Libre Comercio y fue firmado en 1860. ¿Cuáles son los objetivos principales de un tratado de libre comercio? En primer lugar, tenemos eliminar las barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el tratado. Promover las condiciones para la competencia justa. Incrementar las oportunidades de inversión. Proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional y la sana competencia. Fomentar la cooperación entre países miembros, todos los países que forman parte de un tratado específico. Y ofrecer una solución a controversias. Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica. Previo a la firma del Tratado de Libre Comercio, la 10ª cumbre del mecanismo del diálogo y... Buenos días, licenciada. Yo le voy a compartir sobre el tema que investigué sobre los tratados de libre comercio vigentes en El Salvador. Como primer punto, ¿verdad? Que cuando habla sobre el video, ¿verdad? ¿Qué es un tratado de libre comercio? El tratado de libre comercio es un acuerdo comercial que vincula y donde suscriben 2 o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias, donde reduce las barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Este consiste en que un país, un ejemplo puede ser que el país El Salvador quiere eliminar barreras con otros países. ¿Qué debe hacer, verdad? Llegar a un acuerdo para poder poder comercializar nuestros productos, ¿verdad? Y nuestros servicios con otros países de Centroamérica. Entre los tratados que yo pude investigar, dicen que en otros de los temas que se han enfocado en las negociaciones es el relativo a la identificación de las diferencias existentes en los tratados de libre comercio vigentes en los 3 países a raíz de los programas de degradación arancelaria negociados. Luego de esta ronda se han completado 9 acuerdos comerciales, quedando pendientes 4 tratados comerciales. En esto me basé en lo que dice en la página de la CISEX, ¿verdad? Que donde nos manda la página del Ministerio de Economía, que ahí mencionaba también sobre cómo en el primer año, ¿verdad? Crear un plan de aprovechamientos tratados comerciales que permitan a nuestros empresarios entrar en nuevos mercados en productos de calidad para tener mejores oportunidades de crecimiento. Eso es lo que yo capté, ¿verdad? Que para este primer año y que se han acordado, ¿verdad? Tratados comerciales donde van a permitir entrar a nuevos mercados con nuestros productos de calidad. Esto elimina, los tratados son un beneficio, ¿verdad? Que los países extranjeros con el nuestro puedan tener un acuerdo y eliminar esas barreras para poder distribuir lo que es el producto.
bueno, en los tratados que yo pude encontrar está el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana. Dice que se estimula la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios, promueve las condiciones de libre competencia, elimina barreras al comercio de bienes y servicios, aumenta las oportunidades de inversión. Bueno, eso lo entiendo de que como todo país debe eliminar, ¿verdad?, esas barreras para que un producto sea ya sea exportado o importado de un país a otro. Esto nos da la oportunidad de aumentar, ¿verdad?, y de ver qué tan factible es invertir en los productos. El segundo que yo pude encontrar también es el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de El Salvador, Guatemala y Honduras. Este nos dice que nos ayuda a fortalecer los vínculos de amistad en el espíritu de cooperación existente entre sus pueblos, acelerar e impulsar la resolución de los esquemas de integración americanos. Eso nos ayuda a alcanzar un mejor equilibrio en sus relaciones comerciales, contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la ampliación de la cooperación internacional. El tercero, Tratado de Libre Comercio en El Salvador y Honduras y Taiwán. Esto nos ayuda a promover la expansión y diversificación del comercio de mercancías entre las partes, eliminar barreras al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de mercancías y servicios entre territorios. Creo que todos los tratados que se menciona de eliminar barreras, porque menciona que si en un país a otro está en conflicto, es difícil, pienso que es difícil eliminar esas barreras, porque esto es una desventaja, ¿verdad?, para poder facilitar esa circulación que se transfronteriza. Por ejemplo, hoy en esto de la pandemia, ¿verdad?, han habido complicaciones para importar productos de un país a otro, ya que se cerraron y que no iban a dejar pasar a ningún transporte aduanero por la situación en que se estaba viviendo. El cuarto tratado que pude encontrar es el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y los Estados Unidos. Este se enfoca en conocer la importancia de la firma de acuerdos comerciales entre las naciones de Estados Unidos y El Salvador, tomando como indicadores los diversos aspectos de la realidad económica salvadoreña para identificar qué impacto tendrá esta medida en los diferentes sectores productivos y la sociedad en general. Bueno, en conclusión, ¿verdad?, sería que el impacto que ahorita ha generado en nuestro país ha sido bastante difícil, solamente que la realidad, ¿verdad?, económica, ahorita andan ellos buscando de qué manera hacen una reactivación económica a medida, ¿verdad?, de que no vaya a afectar de ninguna manera. Aunque sí va a haber afectación, ¿verdad?, negativa, pero andan buscando cómo ellos aumentar esa economía hacia nuestro país. También encontré como un artículo, ¿verdad?, que dice que solo en el primer año del trimestre se han logrado exportar 32 millones de azúcar cruda de caña a Corea del Sur. Entonces, ahí yo puedo identificar que hay posibilidades, ¿verdad?, que la reactivación económica sea un tanto positiva. Bueno, este es mi aporte acerca del video.